Capitalismo, Estado burocrático. Yo no lo quería decir, lo dijiste. Muy bien. Y por el otro lado queda la socialdemocracia. La socialdemocracia no es socialismo, es la forma más avanzada y, digamos, a la izquierda del capitalismo, porque no se propone ¿Te la definirías como superación. socialdemócrata? Sí, yo me definiría. Bueno, Bueno. y esos serían como las tres, los tres bueno, a su vez, la segunda de estas alternativas de estalinismo desaparece también en 1989 con la disolución de la Unión Soviética. Entonces no queda más que la socialdemocracia. Y tal vez podríamos decir que una cuarta, hasta por ahí no más, que sería el populismo de izquierda, que solamente se da en los países del tercer mundo, América Latina, bueno, que es discutible. ¿Un ejemplo? Es discutible, bueno, por ejemplo el peronismo, pero que es discutible porque puede ser un peronismo, puede ser un populismo de izquierda o peronismo de derecha, eso es bastante discutible. Yo creo que esas son las formas. Bueno, yo me definiría como un socialdemócrata a la manera que no existe en la Argentina. Yo quisiera que existiera eso y lucho. Acá hubo un partido socialdemócrata en la primera mitad del siglo XX, que fue el Partido Socialista. Después se termina, se disuelve por una serie de factores, ya no existe más. Fue el último, después hubo... Tampoco existe un conservadorismo, pero eso lo dejaríamos después para si hablamos de la derecha. Si llegamos a digo, ahora querría escuchar a Feynman. Claro, acá nosotros lo que tenemos con Sbrillé hay un punto de gran distanciamiento, que es que yo a partir de 1968 participo de la experiencia de las cátedras nacionales en filosofía y nosotros ahí efectivamente tratamos de construir un peronismo de izquierda, que para muchos suena como un oxímoron, es decir, una contradicción entre sus términos, pero bueno, eso es la generación del 70. La generación del 70 es ¿dónde están las masas? Las masas están acá. ¿Qué son las masas? Son peronistas. Bueno, muchachos, hagámonos peronistas. Eso fue nuestro esquema, porque hasta ahora la izquierda no fue peronista y no logró nada, siempre, y los obreros persisten en ser peronistas, hagámonos peronistas. Ahora, estás hablando de la historia del 70. Del 70. Clavada, y claro. Mi historia, como hegeliano marxista que yo era, fue llenar al peronismo de categorías revolucionarias, llevar el peronismo hacia la izquierda. Y mi primer libro, El peronismo y la primacía de la política, que lo tengo bastante oculto, digamos, pero que alguna vez lo voy a publicar, no sé. Pero es un libro y la revista Envido que sacamos nosotros, muy ninguneada, muy olvidada, todo eso, ¿no? Pero una revista teórica de la izquierda peronista en la cual nosotros postulábamos la lucha antiimperialista encarnada en las masas peronistas y en la consigna revolucionaria del retorno de Perón y la frase de Cook, el hecho maldito, en fin, todo esto que se hizo pelota, digamos. ¿Puedo intervenir un segundito? Sí. ¿Qué hacía Sbrillé mientras tanto? ¿Fines de los 60, 70? No, yo en ese estaba en momento de transición, pero yo pasé también, el peronismo es la tentación permanente. Yo creo, no sé, qué intelectual. Yo también peronismo es la tentación permanente. pero antes que él, mucho antes. En una Vos época tenés de un libro, Eva Perón, aventurero militante. No es un libro exitoso, no es un libro bueno, pero no importa. Es muy bueno ese pero libro. ¿Vos en ese momento apoyaste o tuviste? Pero nadie, con en el un primer momento en peronismo. que éramos 4 gatos locos, no, el momento de Feynman era había una masa bastante importante. Pero vos, perdón que interrumpa, vos me dijiste una vez que te sentías responsable en parte por la lucha armada de la generación del 70, por tus libros anteriores que podían haber influido. Porque fui el primero que habló de izquierda. No, creo que más responsable fui yo. De peronismo, de izquierda. No, yo nunca apoyé la violencia, pero vos tus libros... No, pero era una mezcla muy rara, era un existencialismo marxista-peronista, algo que nunca más se dio. Muy distinto a lo que después fue el peronismo de izquierda, porque, por ejemplo, éramos éramos Mazota, Correas, que formábamos parte del grupo Contorno, y formábamos una fracción disidente del grupo Contorno. Pero era una mezcla, ¿no?, del existencialismo, del marxismo, pero teníamos algunos rasgos que de ninguna manera después fueron los montoneros o la JP. No éramos nacionalistas, no éramos militaristas, no éramos católicos, no éramos cristianos, cosas que fueron 3 características bastante definidas en la JP. Es decir, que era algo distinto. Nosotros, las cátedras nacionales, cristianos, católicos, no éramos.
Veníamos del tronco marxista. Pero había muchos que no apoyaron la lucha armada. Y no apoyamos la lucha armada. La característica mía fue estar siempre en contra de la lucha armada. Es decir, sobre todo hasta el 11 de marzo del 73. Ahí, cuando el gobierno gana, porque estábamos contra una dictadura, estaba la dictadura de Onganía, que torturaba, que prohibía, era una dictadura. Ahí surgen los grupos armados, que Perón avala desde el exterior, en esa cosa que hacía Perón de mago de la historia, que después vino acá y se destrozó como eso, ¿no? Pero nosotros tratábamos de mirar desde la periferia, digamos, desde lo nacional. En ese sentido, sí, los montoneros vienen de una experiencia católica, pero surgen de las nacionales, digamos, Horacio González, Roberto Carri, nosotros veníamos... pero había, bueno, por ejemplo, Amalia Podetti era una fascista. Bueno, pero yo no estaba con Amalia Podetti, nunca estuve con Amalia Podetti. No, pero estaba en las cátedras nacionales, y estaba el padre O'Farrell. Sí, pero no... No, había de todo, pero había un predominio católico, yo creo que, bueno... Yo veo ahí un predominio de la izquierda, no católico. Y además, ojo, del catolicismo combatiente, además estaban los sacerdotes del Tercer Mundo, Camilo Torres, bueno... Todo lo que vos quieras, pero era... Cristianismo... Era un cristianismo revolucionario, García Lorrio. A eso los mataron a todos, Edrelli, eran tan incómodos que los mataron a todos. Es decir, no era tan fácil ser cristiano de izquierda en los 70, era muy peligroso. A Cámpora en el 73. Claro, por supuesto, por supuesto. No, bueno, yo ya no, yo esa época. No, vos no tuviste el romance veraniego con el peronismo del 73, No, digamos. yo ya estaba. Yo dejé el peronismo, ese peronismo de izquierda, que era un peronismo solitario e imaginario, porque no existía, ni no tenía ninguna base real. Sí, no, ese es un libro de él posterior. Lo dejé en la época de Onganía, ya con Onganía, cuando tuvieron esa posición, al principio de medio apoyo al y después con la CGT, la burocracia sindical apoyando. Bueno, pero yo empecé con la CGT de los argentinos. Yo empecé con Ongaro, distribuyendo el periódico de la CGT, que lo hacía Walsh, donde se publicaba Quién mató a Rosendo. Nosotros éramos pibes. Ahí se me cayó. Algo se cayó, bueno, algo no importa. Se cayó. Bueno, hay un micrófono acá, lo ponemos sobre. Esta charla ya empiezan a volar los micrófonos. Para, aclaremos algo. Yo en el 68 tenía 24 años, más o menos. Entonces, yo era un pibe. Distribuía el periódico de la CGT junto con otros compañeros, el CGT de los argentinos, Ongaro. Ahí escribía Walsh. Walsh publicaba Quién mató a Rosendo, el texto antibandorista por excelencia, y nosotros nacimos a la militancia ahí. Exacto. Incluso mis primeros actos militantes fue ir a la CGT de los argentinos a dar un curso de historia argentina en 1967 más o menos, y justo llegó el día que lo traen a Ongaro, que lo habían liberado, y cuando lo vi pasar a Ongaro sentí que pasaba la historia, yo qué sé, era muy pibe. Bueno, en la CGT de los argentinos se hablaba del bandorismo como de los traidores, ¿no? Nosotros éramos el peronismo de verdad. Y aparece la cosa de la tendencia después. Cuando aparece la tendencia, ahí aparece el momento en que Montoneros comienza a hegemonizar la JP, ¿no? Que para mí es un momento de pérdida, así, de enorme pérdida, de un enorme movimiento juvenil que consigue ser cooptado por una formación guerrillera, que comete el terrible error del asesinato de Rucci a 2 días de haber sido elegido Perón presidente. A partir de ahí, bueno, ya la discusión con Montoneros fue total, ya no hubo discusión posible. Se cierra. Y los que siguen de ahí en adelante, bueno, eso no me quieren a mí, yo no los quiero a ellos. A mí es un error delirante. Durante los años de la dictadura, y me voy al corte con esto, durante los años de la dictadura, los dos por distintos motivos se quedaron en el país. Vamos a hablar un poco de eso después del corte, el exilio interior. Ya volvemos.
Sebrelli que hay que hacer una segunda vuelta. Yo les digo que con las preguntas que llegan nomás podríamos hacer 5 programas. Algo. ¿Te puedo decir eso? Yo admiro tu libro, Eva Perón, aventurera o militante. Bueno, él no, ¿ves? Él no lo admira, pero está basado en el Saint-Gené de Sartre, basado creativamente. Claro, claro. Entonces, hay una situación que este es un chiste. Cuando se estrena mi guión de Eva Perón, la película de Eva Perón, en Punto de Vista, no me acuerdo quién, alguien que pone un muy lindo título, All About Eve, lo titula, ¿no? Que es la película La Malvada, todo sobre Eva. Dice, y Feynman copia descaradamente a Sebrelli en su guión. Y yo había tomado el Saint-Gené sartriano viejo, ¿viste? Pero esta mujer ignoraba por completo la existencia del Saint-Gené de Sartre. Había leído a Sebrelli. Él se había inspirado muy bien. El libro está equivocado porque debería haber sido una biografía. Porque yo la tomé como una... hice un ensayo político. Y el ensayo político es el peronismo, no Eva Perón. Eva Perón es un personaje legendario, Víctor. La prueba está de que se ha hecho famosa en comedias musicales, en operetas, en novelas, en tus películas, en 20.000. Pero no es, el personaje político es Perón. Y yo me equivoqué en eso. Bueno, entonces, para inventar... Yo creo que Evita lo jorobaba bastante a Perón. Cuando vos nombrás ese jacobinismo plebeyo, que es una caracterización que le pones, yo le puedo poner otra, pero Evita lo molestaba mucho a Perón. Lo trataba de llevar a extremos a los que Perón no quería ir. Bueno, son interpretaciones. Bueno, eso está en tu película, estaba pensando en la película sobre Eva Perón de De Sanso, ¿no? Así, la dirigida por De Sanso y gran actuación de Esther Goris. Y gran actuación de Esther Goris. Sí, el Physique du Rôle sobre todo. Sí. Yo, claro, ustedes abarcan temas tan distintos que las preguntas también son sobre temas, pero completamente diferentes. Hay de todo tipo y hay admiradores de los dos, algunos de uno y otros del otro. Leandro de Villa del Parque pregunta a ambos. Hago esta pregunta entre todas porque me puede llevar a un tema más actual. Pregunta a ambos qué opinan del plan económico de La Baña. No, cosas tan concretas. No, sí, realmente. Pero, señores, perdónenme. No, hablemos de general. ¿Sabes por qué hago esta pregunta? Vamos a bajar de donde estaba el plan económico. Sí, porque... No. ¿Saben por qué hago esta pregunta? Porque justamente el disparador de este programa, bueno, a ver, no es La Baña concretamente. Claro, a ver, llevémoslo a algo más concreto. El disparador de este programa fue la reflexión que hacía José Pablo Feynman sobre la falta de un empresariado nacional, tesis que Sebrelli comparte. Sí, completamente. Y entonces la contestación de Feynman fue, no va a encontrar eso en López Murphy, por eso me interesaba hablar bueno, eso concretamente de La Baña. Ahí está bien. Sí, no, y él va a decir, no vas a encontrar eso en La Baña. No sé si vas a decir. Yo creo que en López Murphy no lo vas a encontrar. No, bueno, mira, de todo voy a aclarar de que yo ni fui, ni soy, ni seré militante de ningún partido, ni el de López Murphy, ni ninguno. Y más aún, en este momento estoy propiciando con otra gente una coalición política donde entra el López Murphy y Lilita Carrió, que está en una posición muy distinta a la de él, y otros terráneos, por ejemplo, Patricia Bullrich, que son los que me parece que tienen un discurso que puede conciliarse. Yo desde el primer momento, y desde que cuando apoyé la campaña de López Murphy, lo que me planteé es exclusivamente un centro donde pudiera converger una izquierda democrática, racional y moderna y un liberalismo moderno, racional y democrático. Esa era mi propuesta, que fue aceptada perfectamente por López Murphy. López Murphy ponía en su campaña como sus modelos de político a Lula y a Felipe González, a quienes yo admiro mucho, ¿no? Así que no veo por qué no podía. Y ahora ya ves, Lilita, todavía no se ha hecho nada, a lo mejor no se hace nada, no se llega a nada, pero Lilita Carrió ha dejado de hablar de centro-derecha para hablar de un centro republicano, ya es otra cosa, ¿no? Pero ahí ¿puede entrar López Murphy en eso? Sí. Bueno, sí, yo no sé si la verdad no te vaticino. Yo no sé, no sé. López Murphy es un tipo que va a la Patagonia, se reúne con los indios y le dice, miren, yo estuve de acuerdo con Roca, ¿no? Digamos, me parece fantástico como sinceridad. No son temas históricos muy discutibles, Pero bueno, en fin, habría que plantearse también el otro tema, ya que hablamos sobre la izquierda, hablemos también sobre la derecha. Hay que plantearse muy bien el tema del liberalismo y del conservadorismo. Yo creo que son dos conceptos
distinto. Liberalismo en el sentido clásico, acá yo también voy a los clásicos, en el sentido clásico del liberalismo inglés del siglo XVIII, el XIX, que no es el conservadurismo. En la Argentina, incluso, en el siglo XIX no. En la Argentina en el siglo XIX era paradigmático. Moreno liberal, Saavedra conservador. La generación de 1837 liberal y Rosas conservador. Es decir, y bueno, y después yo creo que la última generación que fue liberal en el sentido clásico del término, que hoy sería casi lo que se podría llamar progresista, como es en el Estado, en los países anglosajones, que el liberal quiere decir progresista, fue la generación del 80. La generación del 80 cumple los requisitos de un liberalismo clásico, laicista, bueno, no es mi visión de educadora la historia, y demás. Bueno, eso es otra cosa. Tranquilamente. Yo creo que hay que diferenciar. Por ejemplo, la base del liberalismo clásico sería la defensa del individuo frente al Estado, es decir, la autonomía del individuo, la soberanía del individuo, de su pensamiento, de su manera de vivir, de su cuerpo. Eso ha sido completamente tergiversado por el liberalismo, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, ¿no? ya en la donde se traiciona, donde se traiciona, no importa, pero usted interrumpa cuando quiera. se sacrifica las libertades individuales, por ejemplo, a valores tradicionales o a creencias religiosas. Ahí ya... Por ejemplo, escúchame, Juanjo, la ley de residencia la escribe un hombre del 80. Esa es una cuestión. El Estado roquista es poderosísimo y es estatal. Pero el Estado roquista fue el que impuso la secularización, que era fundamental para la democracia. El Estado roquista es el Estado de la ley 1420, gracias a la cual surge la clase media a la que pertenecemos nosotros. Yo soy hijo nieto de inmigrantes proletarios, y ya la generación de mis padres iba a la escuela. Pasó a ser de clase media por la escuela de la generación del 80. El ideal de Sarmiento se cumple bajo el gobierno de Roca. La ley 1420 bajo la ley. Eso es fundamental para la democracia. El ideal de secularización y educación. El ideal de Sarmiento, ahora, la ley que de es el Facundo, que es un gran libro. Sarmiento hace la guerra de policía con Mitre, termina con todos los gauchos federales, el atraso precapitalista, lo que quieras, pero ahí, y la guerra del Paraguay es un genocidio, es el Vietnam del siglo XIX en la Argentina, y así se constituye junto con el genocidio indígena, se constituye hay sociedades perfectas. Estamos hablando de millones de muertos. Cuando hablaste también de los excesos de la modernidad, me hiciste acordar a eso. Claro. Bueno, pero estamos hablando de vidas humanas. Claro, estamos hablando de vidas humanas. No ahorre sangre de gauchos, cuando Mitre decía, voy a hacer una guerra de policía en el interior. ¿Y los gauchos qué? Ya era una cosa. Martín Fierro los defendía, Hernández defendía a los gauchos. Hablaba de un país integrado por los gauchos. No sé dónde leí el otro día que esa frase de Sarmiento estaba sacada de contexto, vos me dirás. Sí, el contexto debe ser peor todavía. No ahorre sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano. El más grande escritor que hubo en el país y que sigue habiendo todavía. Pero lógico, por supuesto que es el más grande escritor. Ahora no quiere decir esto que como gobernador. Si encontramos errores en Sartre, Wenceslao Paunero, Sandes, todos uruguayos que Sarmiento trae para que arrasen las provincias, liquidan todo, liquidan el Paraguay, liquidan los indios e instauran la oligarquía de Buenos Aires. Esta oligarquía construye una ciudad, un puerto y no un país. Es el sur el que gana en la Argentina, no es el norte industrialista, es el sur del monocultivo. Entonces esa es nuestra oligarquía bonaerense que establece un puerto, una ciudad y un país como goce, no como producción. Y eso es lo que no tenemos. Ese es en ese momento, indudablemente que la industria agropecuaria era lo que dio justamente la ceguera total, apenas cambian los términos de intercambio en el 30, la Argentina se va a los caños. Bueno, pero eso ya es otra época. Yo te estoy hablando del 80. No previó nadie. Mirá, hubo una ceguera en la clase gobernante. Hubo quien lo previó. Por ejemplo, el famoso Plan Pinedo era un cambio en la industrialización. López y Carlos Pellegrini. En cierto modo, en la década infame se empezó a industrializar. La industrialización no se hizo con el Perón, se hizo en la llamada década infame. Comienza nadie sabe, nadie se acuerda. Sí se sabe, se reemplazan importaciones, hay un incipiente la CGT, el movimiento obrero, surge en la década infame, no surge. Perón lo que hace es domesticarla.
surgen las grandes huelgas de los años 30, los actos de la CGT apoyando a la guerra civil, a los republicanos, eso nunca más, contra el fascismo. Miren qué clase obrera que había en esa época, una clase obrera maravillosa. Y Uriburu y Justo la reprimen salvajemente, esa clase obrera, así que no me digas. No, esto te estoy hablando de la época de la concordancia, los gobiernos de la estoy concordancia. hablando de la época de Ortiz, que no reprimía. Entonces, la guerra civil española ya había pasado Uriburu y la guerra... Bueno, pero ¿cuál es el punto acá? Señores, nos vamos al corte. Por empezar. Nos vamos al corte. Ahora nos vamos al corte. Hablé del asedio a la modernidad por cosas que dijo Feynman, me acordé de su libro La sangre derramada, que también recomiendo, donde hay mucho de esto que estuvimos hablando ahora. Este es un programa de libros, a mí me gusta de pronto, si la gente quiere seguir con todo esto. Ya volvemos. Que hacer otro programa porque el público, lo que le decía recién a Feynman y a Sebrelli, el público que nos está llamando por teléfono es público lector, es público que hace preguntas muy concretas sobre la obra de ustedes y cada pregunta me llevaría a un bloque. Lamentablemente no puedo hacerla, pero se las voy a dar a ellos para que vean, ¿no?, lo que han generado. La segunda vuelta que y si hay una segunda vuelta, seguramente va a volver a llamar gente. Decía Sebrelli hace un ratito que apoyó a López Murphy. Todos sabemos que José Pablo Feynman apoya activamente al gobierno del presidente Kirchner. Entonces yo les preguntaría a los dos, con la mayor honestidad, ¿qué puntos ven a favor y en contra del actual gobierno? ¿Quién empieza? José. Bueno, brevemente, yo apoyo a Néstor Kirchner. Ahora, Néstor Kirchner es un tipo que comienza a hacer una serie de cosas que a mí me conmueven en el plano de los derechos humanos, que se presenta como representante de una generación diezmada, a la que yo también pertenezco, y toda la parte de derechos humanos me interesa muchísimo. Ahora, hay una cosa, no tiene poder, tiene encuestas, tiene numeritos. El poder lo tiene el aparato justicialista, que es casi toda la realidad argentina. Lo que está tratando de construir Juan José con sus amigos es poco, digamos. Sí, muy poco. Es muy poco. Y entonces yo en este momento lo que veo es que Kirchner va a tener que negociar con el aparato justicialista. Y va a tener que hacer cosas que a mí no me van a gustar. Y yo estoy cansado de tragarme sapos, digamos, porque no quiero más tragarme sapos. Por eso no soy político, no agarro cargos, no quiero nada. Pero no agarro cargos porque quiero ser independiente. Pero voy a seguir apoyando a Kirchner, me parece una figura moral que está intentando algo nuevo en los derechos humanos, en una forma de hacer política con un dinamismo muy grande y que está tratando de buscar cierto capitalismo argentino que dé trabajo. Para dar trabajo hay que producir, para producir hay que tener consumo interno. Y para eso la gente tiene que alimentarse y poder comprar. Si Kirchner sigue en eso, yo estoy ahí. Bueno, yo creo que el kirchnerismo está en un dilema. Si no logra hegemonizar al peronismo, va indudablemente a la ingobernabilidad. Pero ustedes tampoco van a... No, pero nadie habla de... No tienen gobernabilidad. Kirchner tiene que durar 2 años más. El único factor aglutinante que yo veo en el grupo es el antiperonismo. Pero no estamos haciendo una campaña presidencial, de ninguna manera. Claro. Es el aperonismo, porque antiperonismo, habría que saber qué es el peronismo. Hay que apoyar para que Kirchner dure... Bueno, ahí tenemos un acuerdo fundamental. La ingobernabilidad por un lado. Y por el otro lado, si logra hegemonizar, tenemos el peligro de un régimen autoritario, porque su personalidad, que a vos te gusta mucho, a mí no demasiado, su estilo es un estilo bastante autoritario. Manejarse por teléfono, con decretos, prácticamente todo ha sido con decretos hasta ahora, manejarse por teléfono, no ve a los ministros. Es un estilo, y además tenemos toda la actuación en Santa Cruz, que fue así. Pero eso no se ha reflejado en la sociedad, es el tipo que desarma a la policía, Sebrelli. Kirchner desarmó a la policía y vos hablas de que es autoritario. Pero atendeme una cosa, si está diciendo que no puede,
que no puede poner la policía en la calle porque no le tiene confianza. Y claro, yo tampoco le tengo confianza a la policía. Pero entonces no desarmó nada, pero un gobierno que no tiene policía no gobierna. No, gobierna, pero por empezar, a esta policía de gatillo fácil, lo primero que tenés que hacer para sacarla a la calle es sacarle los revólveres. Bueno, tuvo un año Desarmarla. tuvo un año de tiempo para... Pero vos decís que es autoritario y yo te digo, es el único gobernante que le sacó los revólveres del gatillo fácil a la cana. No, gobernante político, yo no digo que sea violento. Autoritarismo, yo digo que sea violento, por ahora no lo es. El autoritarismo yo lo tengo, pero, para mí autoritario la Videla, ¿viste? Eso sí. Pero básicamente, aunque él no fuera, aunque él no tuviera eso que ahora se llama hegemonía euforísticamente, yo lo llamo autoritarismo, el hecho mismo de que no exista por primera vez en la historia argentina, del siglo de 1916, que no exista un partido de oposición, es una situación anómala y no puede haber democracia. Pero convengamos que eso no es culpa del gobierno. No. Pero es que la oposición está en el mismo peronismo. Pero es una cosa... Kirchner y Duhalde no son lo mismo. ¿El partido único que se divide? No. Claro. Y bueno, por algún milagro de la Argentina, el peronismo ha pasado a ocuparlo todo. Seremos todos culpables de eso. Comprendé que eso no es una situación de la que habría que salir. Y yo estoy en eso. Por eso propugno una coalición política, una coalición que no de tipo electoralista, ni mucho menos porque es imposible. Por el momento no hay ni que pensarlo. Es una coalición donde más o menos lo que coincide en ciertos puntos, por ejemplo, en la política de Estado, en reforzar las instituciones que están totalmente casi destruidas, ¿no? Por ejemplo... Ahora yo creo que Lilita tendría que unirse al polo que representa Kirchner, que no hay realmente... Bueno, pero vos querés algo que no lo va a hacer ella. Está más cerca en este momento. Eso es lo que yo le reprocharía. Mi consejo a Lilita es que realmente me parece que Kirchner la representa más a ella que López Murphy. Se decida esta coalición que está como dudosa, pero ha dejado la puerta abierta. Feynman decía, en el tape que pasamos al principio, te decía vos, Juan José, sin que estuvieras acá, que te va a costar encontrar un capitalismo nacional por la línea de López Murphy. No, es que ya no creo, yo no creo en el capitalismo. El capitalismo nacional era de otra época, me parecía muy bien que hubiera. Hoy estamos hay dos puntos fundamentales que ni los políticos, ni los analistas, ni los periodistas, ni la gente en general todavía tienen conciencia del mundo. Hay dos cambios decisivos en el mundo. La llamada globalización, que yo prefiero llamarla mundialización, que es un hecho irreversible. Y a la gente confunde con el neoliberalismo. Tiene nada que ver. El neoliberalismo es una interpretación. ¿Pero irreversible desde qué punto de vista? Es irreversible. Desde el punto de vista económico, primero, la globalización nos aniquila. Y segundo, no, que sea buena o mala. Eso es cómo se la puede manejar. Pero no me vengas a decir que lo malo es inevitable, porque yo igual voy a pelear contra lo malo que sea inevitable. La historia nunca vuelve al pasado. La rueda de la historia nos gira para atrás. No, pero un capitalismo latinoamericano, no nacional, ya regional, Mercosur, Latinoamérica, Lula. Primero eso, ese primer cambio fundamental que acá Duhalde se enteró de que existía en la globalización cuando fue a Europa. Se enteró. Y hay otros que ni siquiera se enteran, a pesar de que hagan viajes de turismo, no se enteran. Y la segunda es que pasamos a una sociedad postindustrial. Mientras no tengamos en cuenta esos dos fenómenos mundiales. Ahora, ¿cómo nos ubicamos? Pero nosotros eso es lo que hay que encontrar. Todavía no estamos en la sociedad postindustrial. Todavía la sociedad postindustrial nos posee a nosotros. Sí, bueno, digamos. Pero no. Con una economía de vivamos con lo nuestro. Eso, no. Okay. Seguimos en el estancamiento. Yo te hago un resumen. Y no salimos. Mi propuesta es un capitalismo regional latinoamericano. Una autoglobalización de América Latina para responder a la globalización. Yo estoy de acuerdo. Bueno, y si estás de acuerdo en que 2 años más tenés que apoyar a Kirchner, estamos todos de acuerdo. Decirle a López Murphy que venga. Pero hay que cambiar. Sí, pero López Murphy tiene que cambiar también. Kirchner tiene que cambiar. No sé, ya nos tenemos que ir. Bueno. Seguramente haremos otro programa de Lilita, sí, bueno, eso es un deseo, una expresión de deseos tuyos. La seguiremos otro día porque, bueno, miren lo que ha sido esto. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, te agradezco mucho realmente. Y los felicito a los dos porque realmente pudieron dialogar. Chao.